Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 12 y verso 13. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predicen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Volvamos a leer nuevamente este pasaje, por favor, todos juntos, ¿ok? Y vamos a utilizar los signos de puntuación todos, para que todos podamos tener una lectura unánime. Todos juntos a la voz de 3, versículo 12 y versículo 13. 1, 2, 3. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe y pueda utilizar este servidor tuyo, Señor, para hacer exposición de tu palabra. Sé que mis palabras, Señor, no van a llegar al corazón ni al entendimiento de cada persona, pero sí tus palabras, Señor, tu palabra puede llegar a profundizar el centro de nuestro ser. Y el Espíritu Santo puede realmente utilizar esta enseñanza para hacer lo correcto en medio de nosotros, Señor, y poder tener una iglesia armoniosa, una iglesia en paz, y una iglesia que pueda ser utilizada como siempre has querido, Señor. Ayúdanos a nosotros, los siervos, los servidores, los maestros, Señor, de poder tener vidas que puedan glorificar tu nombre y poder pegarnos a la palabra de Dios. Pido, Señor, por nuestra congregación, para que sean congregaciones, Señor, que puedan ser obedientes a ti, Señor, y tu palabra. Que sean aceptas, Señor, delante de ti para ser instrumentos a los planes y propósitos que tienes para con nosotros. Glorifícate, Señor, con esta enseñanza y que sea de provecho y edificación a nuestras vidas. En el nombre de Cristo pedimos las cosas. Amén y amén. Cuán hermoso puede ser una iglesia armoniosa y en paz. Lamentablemente es muy difícil tener estas cosas en una iglesia. Uno podrá decir, pero pastor, ¿por qué es tan difícil tener una armoniosa y en paz? La razón es que muchas personas piensan totalmente diferente a otras personas. Cuando hablamos de armonía, hermanos, estamos refiriéndonos a tener una relación de paz, una relación de cordialidad, entendimiento, hermanos, entre dos personas. El Salmo 133, verso 1 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía no solamente, hermanos, se puede utilizar o se puede pedir la armonía, sino que la armonía se tiene que practicar. La unidad no requiere que vean todos exactamente de la misma manera. En cuestión de la doctrina, sí tenemos que verlo de la misma manera. Pero en cuestiones secundarias, hermanos, hay libertad para tener diferentes puntos de vista. En todas las cosas debe haber un espíritu siempre de paz y un espíritu siempre de amor. Para ver unidad no se necesita uniformidad, es decir, que todos sean iguales. Es suficiente estar de acuerdo en lo básico y en lo fundamental, que es la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. Los enemigos reales, hermanos, de una unidad de paz y de armonía son el chisme, la crítica, la murmuración, la censura y la falta de amor. Estas cosas las tenemos que evitar. Estas cosas y actitudes tenemos que sacarlas en medio de nosotros. Obviamente habrá problemas en medio de nosotros. Habrá circunstancias muy difíciles. Pero la palabra de Dios nos muestra qué es lo que debemos de hacer en cada una de estas cosas que son completamente difíciles en nuestras vidas para tener una iglesia armoniosa y en paz. Cuando escribe el apóstol Pablo esta carta, hermanos, a los tesalonicenses, ya terminando esta epístola o carta, hace dos ruegos, como ya le mencioné. Veamos, por favor, el versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos. El primer ruego. El versículo 14 encontramos el segundo ruego. También os rogamos, hermanos. El apóstol Pablo va a pedir algo especial de la iglesia. En otras palabras, va a dar un ruego, una petición personal, como si fuera que le hagan un favor especial a él en asuntos eclesiásticos. Probablemente en la iglesia en Tesalónica, por ser una iglesia muy joven, quizás no tenía el conocimiento que debería de tener. Era un punto clave que esto pueda ocurrir tanto en la membresía como en los líderes espirituales, que haya paz y que puedan tratarse en armonía. La palabra de Dios nos menciona que debemos estar siempre en paz. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos, seguid la santidad, la cual nadie verá al Señor.
Salmo capítulo 34, verso 14 dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Romanos capítulo 12, verso 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuán importante es que podamos tener esta gran enseñanza de estar en paz con los demás. Pero la paz no solamente es estar con los demás. La paz básicamente es poder realizarla de acuerdo a los principios y enseñanzas que Dios tiene para con nosotros. En una iglesia puede haber conflictos, hermanos, entre los miembros de la iglesia o los asistentes de la iglesia. Puede haber quizás problemas entre el pastor y los miembros de la iglesia o viceversa. Pero la palabra de Dios nos insta a que debemos de tener armonía y paz. En los asuntos fundamentales tenemos que estar de acuerdo, pero en asuntos secundarios no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que reconocer a ambos, hermanos, que lo fundamental es la palabra de Dios. Y es justamente lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en esta epístola, diciendo, quiero que puedan tratar bien a los pastores o a los líderes que están trabajando en medio de nosotros y que también pueda haber armonía dentro de la congregación. Que éste pueda saber exactamente cómo conllevar a la congregación y la congregación puede conllevarse al pastor. Y básicamente está tratando de enseñarles cómo deberían de tratar a los pastores. Pablo va a escribir esta parte del versículo 2 y versículo 13, inspirado por el Espíritu Santo, sobre respetar a los líderes, respetar a los que están presidiendo o llevando la obra de Dios a cabo. La iglesia en Tesalónica era tan joven, como ya les mencioné, y quizás tan inmadura, que probablemente estaban menospreciando a los pastores o quizás por ignorancia no estaban tratándolos correctamente como enseña toda la palabra de Dios. Cuán importante era considerar a los ancianos dentro de la iglesia, es decir, el liderazgo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque al no respetar y reconocer, podría comenzar a tener grandes problemas en medio de la iglesia. Hechos capítulo 14, por favor, abran sus Biblias. Pongan una marca, por favor, en Tesalonicenses, que vamos a regresar. Pero vayamos al libro de Hechos capítulo 14, verso 22 y verso 23. Cuando hablamos de tener, hermanos, la necesidad de tener líderes, de tener ancianos, pastores, obispos. Ahora, voy a utilizar estas tres palabras constantemente. Pastor, anciano y obispo. Estas tres palabras tienen que ver sobre funciones de una sola persona que tiene que ver con, más conocida como el pastor. El pastor es aquella persona que alimenta y guía. El anciano, que viene a ser también como pastor, muy conocido como pastor, pero el anciano tiene que ver con experiencia y poder, hermanos, dar consejos por la experiencia que tiene. Y el obispo es la misma persona que viene a ser un pastor, que tiene que ver, hermanos, con supervisar, administrar la iglesia del Señor. ¿Ok? Entonces, hoy en día se conoce al pastor, pero el pastor hace estas tres funciones. Ahora, quizás usted preguntará, pastor, ¿en una iglesia solamente debe haber un pastor? Realmente las necesidades, según la iglesia, es que puede haber un pastor, dos pastores, tres pastores o cinco pastores, de acuerdo a la cantidad de miembros que existen en una iglesia, ya que un pastor no puede ir a todas las necesidades de nuestra iglesia. Para serles honestos, el día de hoy, hermanos, yo no puedo con todas las necesidades de la iglesia. Entonces necesitamos diáconos, que Dios mediante la próxima reunión que tengamos de iglesia estaremos mencionando o proponiendo los diáconos de la iglesia. Y en segundo lugar, también necesitamos otros pastores para que nos ayuden dentro de la iglesia. Pero estos pastores, hermanos, tienen que ver justamente en estas tres áreas. ¿Por qué? Porque son fundamentales en la organización en la cual Dios ha colocado en una iglesia. ¿Podría haber una iglesia sin pastores? Sí lo puede ver, pero lamentablemente no es lo ideal. ¿Por qué? Porque toda institución que Dios ha creado, siempre ha creado con una persona responsable y una autoridad para que pueda tener en orden todas las cosas. Ayer estábamos conversando con una familia y me decía, pastor, no se vaya de vacaciones porque cada vez que se va de vacaciones hay problemas y siempre llega estresado más las vacaciones que yo. Y esto tiene que ver justamente con esto. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una autoridad. Es importante de tener ancianos o pastores o obispos en una iglesia. Hechos capítulo 14, verso 22 y verso 23. Dice la palabra de Dios. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando a que permaneciesen en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y constituyeron, ¿qué dice, hermanos? Ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado y ayunado, les encomendaron al Señor que habían creído. ¿Se ha dado cuenta? El apóstol Pablo salía
comenzaba a iglesias, hermanos, siempre comenzaba a predicar en la sinagoga. Luego de esto, de predicar en la sinagoga, hermanos, salía a predicar, otros comenzaban a predicar y se establecía iglesias individuales, iglesias locales. Pero cuando el apóstol Pablo tenía que salir de esta iglesia, dice que constituyeron ancianos. ¿Cuál es la razón de que constituyeron ancianos? ¿Por qué? Porque iban a llegar momentos difíciles que muchas veces, leyendo este pasaje, iban a entrar lobos rapaces en la iglesia e iban a destrozar toda la congregación. Así que las iglesias necesitaban, hermanos, líderes, necesitaban siervos, personas fieles, responsables. Ahora, cuando no había líderes, se tenía que dejar, hermanos, a hermanos dedicados en la obra del Señor. Aunque no era el plan, pero esto era importante. Primera carta a los Corintios, por favor, abran su Biblia. Capítulo 16, verso 15 y verso 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 15 y verso 16. He viajado a varios lugares, hermanos, donde una iglesia no ha tenido un pastor, y quien ha estado dirigiendo, hermanos, la iglesia ha sido unos hermanos, una familia de buen corazón y de buen testimonio. Ellos mismos han dicho que no son llamados a predicar, no son llamados a ser pastor o misioneros, pero tienen un deseo de seguir adelante con la iglesia, ayudar a la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 15 y verso 16. ¿Está conmigo? Hermanos, ya sabéis que la familia de ¿qué? Estéfanas es las primicias de Acaya. ¿Qué significa primicias de Acaya? Los primeros que creyeron en el Señor Jesucristo, dice. Y que ellos se han dedicado al servicio, ¿qué dice? De los santos. En otras palabras, de poder enseñar, predicar. Os rogamos que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y, ¿qué dice? Trabajan. Préstame atención. Mírame por favor por acá. ¿Una iglesia debería de tener pastores? Sí, porque bíblicamente encontramos dos oficiales en la iglesia, el pastor y los diáconos. Pero cuando no hay un pastor o unos diáconos, hermanos, puede haber un grupo de personas que puedan ayudar, sí, como la familia de Estéfanas, que ellos comenzaron a ayudar. Y el apóstol Pablo dice, si no tienen un pastor y esta familia de Estéfanas están al servicio de los santos de la congregación, enseñando, dirigiendo, aconsejando, etcétera, 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 sujétense a ellos. Qué importante la sujeción de las autoridades que tenemos en medio de nosotros y mucho más en la iglesia, porque lo moral debe comenzar con nosotros. La sujeción era muy importante. La petición que encontramos acá en estos versículos es el reconocimiento, hermanos, de los que están haciendo esta labor de la obra de Dios. Préstame atención. ¿En nuestro país hay presidente? Sí. ¿Hay autoridades, gobernadores, alcaldes? ¿Hay oficiales? Sí. Ok. ¿En nuestra iglesia y en las iglesias deberían de haber un pastor? Sí, claro, que es lo que enseña. Ahora escúcheme bien. Yo no estoy de acuerdo y todos tenemos libertad a no estar de acuerdo con el presidente, pero debemos de respetar el cargo del presidente. Amén o amén. Aunque yo no esté de acuerdo, debo respetar el cargo. Y es justamente lo que está enseñando la palabra de Dios. Probablemente el pastor no esté de acuerdo contigo y tú con el pastor. X, no importa. Pero escúcheme bien, siempre se debe de respetar el oficio en el cual se está utilizando. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Entonces el punto de reconocimiento no es a la persona, sino la persona que está en el oficio. Por ejemplo, he enseñado en varias oportunidades y dice, es que el Señor colocó al presidente allí. Equivocado. El Señor no colocó al presidente allí. Quien colocó al presidente allí son la nación por sus votaciones. Quien colocó el oficio de presidente o el responsable de la presidencia, o es decir, el oficio presidencial, es Dios. Pero quien coloca allí somos nosotros. Es igual que la autoridad. ¿Cuál es la autoridad en el hogar o en la familia? ¿Quién es la autoridad en la familia? No escucho. ¿Cómo? Es el hombre. Ahora la pregunta es, ¿quién colocó a ese hombre en autoridad de la familia? No. Ustedes, las mujeres casadas. ¿Me entendiendo? ¿Sí? Claro, porque si mi esposo no hace lo que debería de hacer, no trabaja, no me cuida, etcétera, 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 entonces yo me quejo con Dios. Dios, ¿por qué no tú hiciste allí que tú eres el culpable? Pero la pregunta es, si estaría en las manos de Dios colocar un líder espiritual en mi familia, un presidente en el gobierno, un pastor en la iglesia, si Dios tendría la manera, Dios lo puede hacer, pero si Él estaría en sus manos hacerlo, imagínate
que no se equivocaría él. Amén o amén. Pero Dios ha colocado estos oficios. Y cuando encontramos acerca del pastor, del obispo, etcétera, 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 es el oficio, es la labor que están haciendo. Y el apóstol está tratando de enseñarnos sobre reconocer esa labor. Una labor grande. ¿Por qué? Es la obra de Dios. Aunque Dios ha colocado los requisitos específicos, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto, pero ¿quién es el que coloca entonces al pastor en la iglesia? Es la iglesia. Por ejemplo, si tuvimos la última reunión y yo puse mi cargo a la orden, hermanos, lo hago mayormente siempre una vez al año, y dije, hermanos, está mi cargo a la orden. Si ustedes no quieren que yo sea pastor, ustedes deciden. Y lo llevamos a votación. Gloria al Señor, que todos votaron que yo sea pastor. Amén o no amén. Ok, escúcheme. Dios colocó el cargo, Dios quiere que haya un pastor, pero quien colocó a este pastor en la iglesia no fui yo personalmente. Yo no dije, acá yo soy el pastor. La iglesia votó para que yo sea el pastor. Por eso que ustedes deben de reconocer este llamamiento que Dios tiene para con nosotros. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Una de las primeras cosas que el apóstol Pablo va a enseñarnos es reconocer su llamado. Reconocer su llamado. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Reconocer su llamado. Ahora, antes de leer este pasaje, quiero que prestes atención, por favor. Mírame, por favor, por acá. ¿De qué me refiero al llamado de Dios? Cuando estamos hablando del llamado de Dios, es algo que algunos, no todos, algunas personas, algunos creyentes, sienten algo en su corazón donde dice que Dios quiere utilizarlos para la obra del ministerio. Ese es un llamado de Dios. Cuando una persona dice, usted tiene el llamado de Dios, uno dice, ¿qué significa eso? Significa que dentro de nosotros existe un deseo, a veces queriendo o no queriendo, pero existe un deseo entre nosotros diciendo, Dios quiere que yo esté trabajando para el Señor a tiempo completo. Ese es el llamado que tenemos, ¿ok? Entonces, ¿un pastor debería de tener un llamado a servirle al Señor a tiempo completo? Claro que sí, porque si no tiene un llamado, no debería ser pastor. Ahora, ese llamado no lo hace la iglesia, ese llamado no lo hace una institución religiosa, ese llamado es entre Dios y nosotros. Les conté algo de mi testimonio. Cuando yo comencé el bachillerato, sentí en mi corazón de poder servir al Señor a tiempo completo. Escuchando las predicaciones me sentía muy incómoda y mi pastor decía, si alguien tiene ese llamado para servir al Señor, yo me sentía muy incómodo dentro de mí porque hay algo internamente que decía, Julio, eres tú, Julio, eres tú. 5 años luché para estas cosas, dije, Señor, no lo voy a hacer, no soy bueno, no sigo siendo bueno, tengo muchas cosas que hay en mi vida, no lo voy a hacer, tengo mis propios planes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando terminé el bachillerato no pude soportar esto de aquí. No era una emoción. ¿Por qué? Porque las emociones suben y se bajan. Las emociones vienen y se desaparecen. Pero esta emoción comenzó a crecer más y más y más hasta el día de hoy. Cuando voy a un lugar donde necesitan conocer la palabra de Dios o hay ansias de la palabra de Dios, me dicen, pastor, ¿por qué no comienza una iglesia por acá? Hermanos, mi corazón se pone tan chiquito que digo, Señor, ¿qué puedo yo hacer ahora con esta gente? O sea, hay algo dentro de mi interior. No todos lo tienen, solamente son unos cuantas personas. Pero yo puedo llegar y decir, hermanos, que Dios me ha llamado a mí. Pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque ese llamado tiene que ser reconocido, ese llamado. Lamentablemente hoy en día gente se para y comienza a decir, Dios me ha llamado para ser pastor. Y todo parece que todo el mundo tiene que decir, sí. No, hay algunas maneras donde en la iglesia, hay algunas maneras bíblicas donde las personas pueden saber si esa persona es llamado por Dios o no es llamado por Dios. Y vamos a ver esto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Esta palabra reconocer que tenemos aquí, habla de percibir, saber, reconocer lo que están haciendo. Ahora presta atención, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que, ¿qué dice? Trabajan entre vosotros. Es decir, una de las maneras en las cuales podemos reconocer su llamado es el trabajo que están haciendo en medio de nosotros. Eso significa que si una persona que dice sentir el llamado de Dios a servir al Señor a tiempo completo, sea como pastor, evangelista, misionero, no importa cuál sea,
tenemos que reconocerlos cuando estén trabajando en medio de nosotros. ¿Cómo podrán servir al Señor en otro lugar? ¿Cómo podrán predicar en otro lugar cuando en su misma casa no lo están haciendo? Amén. Pero no solamente el hecho de reconocer que trabajan, sino cómo están trabajando. ¿Qué es lo que están haciendo en medio de nosotros? Es decir, ¿son de testimonio o no son de testimonio? ¿Están haciendo las cosas correctas o están haciendo las cosas incorrectas? ¿De qué modo lo están haciendo? ¿De qué metodología lo están haciendo? Hemos tenido casos en nuestra iglesia sobre una persona específica que salió y dijo que tenía un llamado de Dios y salió en medio de nosotros diciendo: yo voy a abrir mi propia iglesia. No tenía nuestra autorización como iglesia, y ahorita lo vamos a ver bíblicamente, y comenzó a hacer su propio relajo por allá. Y le mencionó iglesia. Eso no es una iglesia que enseña la palabra de Dios, y mucho menos no es una persona que se autodenomina pastor o llamado del Señor. ¿Cuál era su situación con él? Él básicamente decía: es que yo tengo un llamado de Dios. Y puede ser verdad, pero ¿cómo saber nosotros si tiene un llamado dentro del Señor? Trabaja en medio de nosotros y vemos el testimonio que tiene en medio de nosotros. Tenemos que confirmar su llamado. Hechos capítulo 13, por favor, verso del 1 al 3. Hechos capítulo 13, del verso del 1 al 3. ¿Cómo darnos cuenta si él tiene un llamado? Pastor, trabaja en medio de nosotros. Bueno, sí, pero ¿qué más sucede? Capítulo 13, por favor, verso del 1 al 3. Primero tenemos que confirmar su llamado por la iglesia y los ancianos que están en la iglesia. Hechos capítulo 13, verso del 1 al 3. ¿Están conmigo? Había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? En Antioquía. Entonces, la iglesia sería Iglesia Cristiana Antioquía. ¿Ok? La iglesia que estaba en Antioquía. ¿Había qué? Profetas. ¿Y qué más dice? Ahora, esta palabra profetas son proclamadores de la palabra de Dios. En ese momento, cuando la palabra de Dios no estaba cumplida, tenían profecías, es decir, hablaban de cosas que iban a suceder en el futuro. Ahora, escúchame bien. ¿Cómo sabían si era un profeta que venía de Dios y no venía de Dios? Si la profecía se cumplía, entonces era un buen profeta. Y si la profecía no se cumplía en el Antiguo Testamento, lo apedreaban. ¿Ok? Entonces eran los profetas, pero no solamente tenían profetas, sino que también tenían maestros. Y menciona quiénes son. Ayúdenme, por favor, quiénes son estos profetas y maestros. Bernabé, muy bien. Simón, el que se llamaba ¿qué? Por esta expresión que se llamaba Níger, era un negrito, ¿ok? Níger. Lucio de Cirene, ¿quién más? Manaén, el que se había criado ¿con quién? ¿Por qué esta expresión? Porque este Manaén, hermanos, era de condición muy alta, que se había criado con Herodes, wow, el tetrarca. ¿Y qué más dice? Saulo. ¿Cuántas personas eran profetas y maestros en la iglesia de Antioquía? ¿Cuántas? A ver, cuéntalos, por favor. Contemos. 1, Bernabé. Número 2, Simón. Número 3, Lucio. Número 4, Manaén. Y número 5, Saulo. Estos son los que estaban ministrando. Tenían 5 siervos en la iglesia que estaba en Antioquía. Ahora, estos profetas y maestros se estaban sentando en la iglesia y decían en uno de ellos: es que yo soy profeta. Y entonces se sentaba en la iglesia, allí, en la parte de arriba. Los profetas y los maestros, por favor, allá arriba. Y sentado allí. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Sigue leyendo, por favor. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban qué? Ministrando estos al Señor. Estaban trabajando. Estaban ayudando. Estaban sirviendo. Esta palabra es ministrar, significa servir. Dice, estaban ellos sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Préstame atención. ¿Será que Bernabé y Pablo y Saulo habían tenido un llamado del Señor? Claro que sí, yo creo que sí. No lo dice acá. Pero posteriormente dice: apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. ¿A quién está diciendo que aparten a Bernabé y a Saulo? A la iglesia. El Espíritu Santo dijo que dentro de los siervos que tenían, comenzó a mover el Espíritu Santo en medio de nosotros diciendo: ¿saben qué? Me gustaría que estos 2 siervos suyos, podrían ser profetas y maestros, algunos de ellos, me puedan apartar para una obra que deben de ser. Ahora, yo puedo venir y decir, o alguien dentro de nosotros, hermanos, yo tengo un llamado del Señor. Pero si no está ministrando en medio de nosotros y la iglesia no hay un sentir de decir, esta persona quiere servir, pero no sirve de nada, tiene un mal testimonio en medio de nosotros, no cumple los requisitos bíblicos, la persona es
¿Podremos enviar a esta persona para que sirva al Señor? Pero la iglesia dice que se deberían de separar o apartar a ellos. Sigamos la palabra de Dios, por favor. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿les qué? Y ¿se ha dado cuenta cómo es? ¿Con quién está trabajando? Está trabajando con la iglesia. ¿A quién está confirmando este llamado? La iglesia. Él siente un llamado, la iglesia siente un llamado del Señor sobre estas dos personas. Oran la iglesia, ayunan la iglesia y los despiden e imponen las manos sobre ellos. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esta imposición. Esta imposición básicamente era que vamos a delegarles algunas funciones especiales. A esto se le llama, hermanos, la ordenación eclesiástica. ¿Qué es esto de la ordenación eclesiástica? Es un acto oficial que la iglesia hace sobre unas personas, afirmando la disposición y aceptación de este hombre para el ministerio, sea para un anciano, un pastor, un misionero, un evangelista. La iglesia autoriza exclusivamente de administrar las ordenanzas de la iglesia a cabo de que esta persona pueda llegar a hacer lo que tenía que hacer en su llamado. Ordenación. Nosotros solamente hemos ordenado a 3 personas como iglesia: al pastor Moisés Aldana, al pastor José Luis Flores y al pastor Luis José. A 3 personas solamente hemos ordenado. Y esta reunión o ceremonia oficial es donde nosotros decimos: estos hermanos han sido de nosotros, han trabajado en medio de nosotros, hemos visto que son llamados por el Señor y ahora les encomendamos para que ellos puedan hacerse cargo o administrar de las ordenanzas eclesiásticas. ¿Cuáles son estas ordenanzas eclesiásticas? Bautismo y Santa Cena. 2 ordenanzas que tiene la iglesia. Entonces, una persona que no tiene la autoridad de la iglesia para poder hacer estos trabajos ministeriales, ¿debería de trabajar en las cosas del Señor? No debería de trabajar en las cosas del Señor. No, pero si yo tengo un llamado. Pero la palabra de Dios menciona que debemos de reconocer a los que son llamados. ¿Y cómo los reconocemos que son llamados? Están trabajando dentro de medio de nosotros, la iglesia siente algo especial por ellos, nos han mostrado los testimonios y han cumplido los requisitos bíblicos y entonces por ende están sirviendo en la obra de Dios. Un ejemplo de esto, primera carta de Timoteo capítulo 4 verso 14. Primera carta de Timoteo capítulo 4 verso 14. Pablo le escribe a Timoteo y recuerden que Timoteo, cuando se escribe esta carta, Timoteo es el pastor de la iglesia en Éfeso. Primera epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. ¿Están conmigo? No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Es el conjunto de ancianos dentro de una iglesia, que están allí, donde ellos imponen las manos sobre Timoteo. ¿Para qué? Para que pueda ejercer el ministerio que Dios le ha colocado, para que pueda ser y concluir su llamado. Eso se llama la ordenación hoy en día, donde imponemos las manos sobre ellos. Básicamente les damos autorización por medio de la iglesia para realizar el trabajo o el llamado que tienen en su vida. Segundo de Timoteo capítulo 1, verso 6. Segundo de Timoteo capítulo 1, verso 6. Nuevamente mencionamos allí la imposición de las manos. Segundo de Timoteo capítulo 1, verso 6. Mira lo que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición, ¿qué dice? De las manos. ¿Cuál es esta imposición de las manos? Obviamente estamos hablando de la ordenación que él tenía. La aprobación, la confirmación de la iglesia y los ancianos que puedan hacer un orden eclesiástico en las personas. Qué interesante. No solamente estamos hablando de un llamado que yo tengo, sino un llamado confirmado ¿por quién? Por la iglesia y los ancianos. Te invito por favor que puedas estudiar en tu casa Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 encontramos que el pastor, ya lo aprendimos, recuerda, con la carta de Santiago, que el pastor principal en esta iglesia de Jerusalén era Jacobo.
Y cuando se enteraron de que los gentiles habían, hermanos, escuchado el mensaje del Evangelio y habían tenido el Espíritu Santo de Dios, dice que Jacobo, el pastor, dijo, ya va un momentico, hagamos algo. Vamos a decirle que se abstengan de estas cosas. Y le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos de la iglesia y a los hermanos de la iglesia. ¡Qué interesante! Aquí encontramos una autoridad que tenía el apóstol para arreglar asuntos dentro de la iglesia. Y que los apóstoles que estaban en la iglesia les pareció bien. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un orden dentro de la iglesia. Estamos hablando de hacer las cosas correctamente en las cosas del Señor. Pastor, pero eso no me interesa. Debería de interesarnos. ¿Por qué? Porque el día de que salga alguien en medio de nosotros a poder ser la obra del ministerio, nosotros deberíamos de confirmar su llamado para que sigan adelante. No solamente esto, confirmemos también sus requisitos bíblicos. Acompáñame por favor a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 7. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 7. Entonces confirmamos que su llamado. Número 2, confirmamos los requisitos que debe de cumplir. Confirmamos los requisitos que deben de cumplir. ¿Están conmigo? Palabra fiel. Si alguno anhela ¿qué? Supervisión, servir al Señor, buena obra desea. Ahora, préstame atención. Dice, si alguno desea, ¡ah, qué bueno! ¿Y ahí lo dejamos solamente con el deseo? No, mira lo que dice la palabra de Dios. Si alguno desea el obispado, buena obra desea. Pero es, subraya esa palabra por favor, necesario que cumple estas cosas. ¿Cuál? Que el obispo sea ¿qué? Es decir, que no sea señalado. Ahora, escúchame bien. Un pastor muchas veces va a ser señalado. Pero la pregunta es, ¿tienen las pruebas de ese señalamiento? La palabra de Dios, Pablo le dice también a Timoteo lo siguiente, que sobre un anciano, un pastor, un obispo, lo que usted quiera llamarlo, no debe de poder recibirse una acusación si no sean por 2 testigos. ¿Por qué? Porque es una persona que está trabajando en medio de la iglesia. Es representante de la iglesia y para haber llegado a este cumplimiento había que pasar un tiempo de muchas cosas, es decir, muchos requerimientos. Un llamado, la iglesia que lo envía, la imposición de las manos, el requisito de los pastores. Entonces, cuando se acepta una acusación sobre un pastor, tengan cuidado, porque no solamente es uno en medio de vosotros. Para llegar a haber sido pastor o misionero, tuvo que tener la recomendación de muchas personas. Usted dirá, pastor, ¿y usted ha sido impuesto o tiene ordenación? Sí, tengo mi ordenación. Cuando salió de su iglesia le dio el testimonio. Si tenía ordenación, obviamente la iglesia tenía que darme la autorización para poder salir al campo misionero y ahora estabilizar como un pastor dentro de la iglesia, hacer mis actividades pastorales. ¿Tengo una credencial? Sí, tengo una credencial. ¿Trabajé en mi iglesia? Trabajé en mi iglesia y por ende tengo un testimonio. Pero mira lo que dicen los requisitos, es irreprensible. Marido de una sola mujer. ¿Esto qué significa? Un divorciado no puede ser pastor. Y solamente debe tener una mujer que debe amar. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, llegando orgullo o jactancia en su vida, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Estos son los requisitos de una persona que ha sido llamado al ministerio. Pastor, ¿el evangelista debe cumplir esto? Claro. ¿El misionero debe cumplir esto? Claro. ¿El pastor debe cumplir esto? Claro. Son los requisitos que Dios ha colocado para administrar la iglesia. Hermanos, qué importante es que la iglesia sepa estas cosas. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual donde ustedes comiencen o tengamos la oportunidad de recibir a un nuevo pastor en medio de nosotros, estos son los requerimientos que se necesitan. Cuando alguien quiera servir al Señor, no cualquiera puede salir a abrir una iglesia. No cualquiera puede salir a un lugar y tomar una iglesia. No, tiene que tener lo que dice la palabra de Dios. Volvamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12.
En primer lugar, reconocer su llamado. En segundo lugar, reconocer su obra. Reconocer su obra. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Pastor, ¿estas cosas no deberían enseñar a los pastores? No, lamentablemente sí se enseñan a los pastores, pero estas cosas deberían enseñarse a las iglesias. ¿Para qué? Para que las iglesias, cuando saquen o envíen a otras personas, puedan hacerlo correctamente y no hacerlo de ignorancia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Mira lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que, ¿qué? Trabajan entre vosotros. Ahora, esta palabra trabajan significa una labor forzada. Es decir, la recompensa que debe tener un hombre proporcional es a su trabajo. Se ha de notar que esta clase de ancianos o pastores debían ser recompensados, es decir, los que trabajan en medio de vosotros. Tengo una pregunta. ¿Quién trabaja y no se le paga? Todos los que trabajan, levante su mano, por favor. Los que trabajan. ¿Les pagan dinero? ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que trabaja y no le pagan? ¿Y si habría alguien, seguirías trabajando? No. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Búscalo, por favor, porque quiero que enseñarte la palabra de Dios, no lo que yo quiero. ¿Están conmigo? ¿Lo tienes? Ve, por favor, conmigo. Los ancianos que gobiernen bien, ya va. ¿Quiénes son los ancianos acá? Es decir, los ancianos de edad de nuestra iglesia. No, está hablando de quién. Los pastores. La palabra mejor utilizada como pastor en la Biblia debería ser anciano. ¿Ok? Debería ser anciano. Pero en nuestro mundo, hermanos, lo conocemos como pastores, pero viene a ser la misma persona. Los ancianos que gobiernen bien, es decir, que estén dirigiendo bien la iglesia, sean tenidos, ¿qué dice? Por dignos. Y subraya esta palabra dignos. ¿Qué significa? Estimar ese derecho apropiado. Es lo que significa la palabra dignos. Y dice, estimar ese derecho apropiado. Dice que sean dignos de doble, ¿qué dice? Honor. Esta palabra honor acá se utiliza en el sentido de remuneración monetaria. Ya sé a dónde está yendo, pastor. Está diciendo en otras palabras que hay que pagarles a los pastores con doble honor. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Yo sé que en medio de nosotros, en este mundo en el cual vivimos, la gente dice, esos pastores que se dan la gran vida, que se recogen los diezmos, las ofrendas para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿sabes una cosa? Sí lo hay. Porque son asalariados. Pero no todos son de la misma calaña. Es una pregunta. ¿Quién ha comprado alguna vez un cartón de huevos? ¿Alguien ha comprado cartón de huevos? Levante su mano. Hay algunos que no han comprado nunca cartón de huevos. Nunca. ¿Alguna vez te han venido algunos huevos malogrados? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Entonces, cuando viene en un cartón de huevos, ¿cuántos trae un cartón de huevos? 30. En 30 cartones de huevos, si sale uno malogrado, agarras todo el cartón de huevos y lo tiras a la basura. ¿No? Porque hay un dicho bíblico que dice, huevo podrido corrompe a sus compañeros. ¿Qué haces cuando viene algo podrido? ¿Voto todo? Solamente el podrido. ¿Amén o no amén? Eso significa que cuando hay pastores asalariados, voy a votar a todos los pastores entonces. Así como hay pastores asalariados que aprovechan las oportunidades. Y te digo una cosa, hay gente que aprovecha oportunidades. Y lo hemos visto en estas diásporas. No solamente han salido venezolanos, sino cantidad de pastores. ¿Por qué? Dineros y oportunidades. No estoy diciendo, no estoy defendiendo. Si hay pastores asalariados. Pero también hay pastores que tenemos que honrarlos. Y la palabra de Dios dice que deben de ser remunerados. ¿Quiénes? Los que gobiernan bien. Mayormente los que trabajan en predicar. ¿Y qué más dice? Enseñar. Que son responsabilidades de un pastor. Predicar y enseñar.
Si lo hacen bien, sean remunerados. Anótalo, por favor, algunos versículos. Lucas capítulo 10, verso 7 dice, cuando envía a sus discípulos, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que ellos os den. Porque el obrero es digno ¿de qué? De su salario. No os paséis de casa en casa. Cuando sale el Señor Jesucristo a enviar a sus discípulos, le dice, vayan y con lo que les dan las personas, coman, acéptenlo. Porque lo que ustedes están aceptando es correcto. El obrero es digno de su salario. Recuerdo mis primeros años, hermanos, de ministerio. Estábamos pasando muchas necesidades. Cuando uno comienza en el ministerio, comienza así. Y en el transcurso de su vida va a aprender dos cosas. Vivir en escasez y en abundancia. Lo que dice el apóstol Pablo. Toda persona que está en el ministerio ha comenzado y ha aprendido estas cosas. Vivir en escasez y en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo sí es bien apropiado en esa parte. Y recuerdo que estábamos pasando muchas necesidades. Estaba orando al Señor. Llegué a mi iglesia madre, donde me habían enviado. Presenté el ministerio, me invitaron a predicar. Y después de eso, hermanos, un hermano que amaba muchísimo y el hermano nos amaba a nosotros, se acercó y en su mano colocó un dinero, unos soles. Y cuando me dio la mano, me colocó acá la mano. Hermano, en ese mismo instante, cuando hizo eso, me sentí tan, pero tan mal, hermanos, que decía, ¿cómo es posible que este hermano me esté dando dinero? Cuando comencé mi primera iglesia, mi iglesia me estaba dando una ofrenda mensual. No era mucho, pero me estaba dando una ofrenda mensual. Los primeros meses me sentía tan mal que mi iglesia me esté ayudando. ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo es posible que los hermanos me estén ayudando en algo en el cual yo he sido llamado a hacer estas cosas? Pero aprendí que el obrero es digno de su salario. Nunca les he pedido un sueldo. Y tampoco lo voy a pedir. Pero es correcto que la iglesia pague a su pastor, sea este o sea el otro. No sé de dónde vienes tú, pero cada creyente debería de aprender a hacer estas cosas. Primera carta de Corintios, capítulo 9, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Verso del 9 al 14. Quiero que sí lo busques porque este es muy importante. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, del verso 9 en adelante. Antes que lo leas, vea por acá, por favor. Mira por acá, por favor. Quien comenzó esta iglesia en Corinto es el apóstol Pablo. Y como tú sabes, él tenía que salir de muchas veces de los lugares. ¿Por qué? Porque era perseguido. Yo creo que si el apóstol Pablo no hubiera sido perseguido, se hubiera quedado en más lugares, más específicamente para establecer la iglesia. Y tuviera que salir, hermanos. Y cada vez que él salía y se iba a escapar a otro lugar, predicar la palabra de Dios y comenzaba otra iglesia, así sucesivamente. Pero esta iglesia posteriormente entran algunos malos dentro de la iglesia. Falsos maestros, personas que quieren hacer problemas. Como en toda iglesia, hay personas malas. Y comenzaron a hablar del apóstol Pablo diciendo que no es verdadero apóstol, que simplemente estaba tratando de abusar de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Te invito por favor que estudies la carta primera a los Corintios y segunda carta a los Corintios. Tanto es así que en la última parte de la segunda carta a los Corintios, él tiene que sacar a flote, saca muchas cosas que él ha hecho, no por jactancia, sino para defenderse él lo que había hecho para los que lo estaban acusando. Y en una de esas defensas o acusaciones que tiene, el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos en Corintios. Capítulo 9, versos 9 al 14, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Préstame atención. ¿Qué hacían? Recuerdan, no sé si ustedes han visto alguna vez, los molinos. Son una piedra grande aquí arriba, otra piedra acá arriba, en el centro hay un círculo y un palo. Y entonces un buey o un burro o un caballo, lo que sea, lo amarraban en el palo y el vuelta estaba dando vueltas todo el día. Colocaban el trigo allí y de esta manera se molía el trigo. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Mientras el buey hacía estas cosas alrededor, el buey se agachaba y comenzaba a comer. Básicamente lo que hacía es esto, daba la vuelta y cuando quería comer, comía. Daba la vuelta, comía y comía y comía. Es lo que hacía el buey. Pero la gente agarró y dice, no, este buey se está comiendo todo el trigo. Y le comenzaron a colocar un bozal al buey. Y en la ley del Antiguo Testamento se le dice, no colocarás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque es justo.
Si está moliendo el buey, ¿tiene que comer o no tiene que comer? Amén. Entonces el apóstol Pablo está haciendo referencia a esta ley diciendo lo siguiente. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? El apóstol Pablo está utilizando esto y dice, ¿nosotros quiénes son? Los que están sirviendo. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir, ¿qué dice? Del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado este derecho, y subraya por favor esta palabra, derecho, sino que soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncien el evangelio que vivan del, ¿qué dice? ¿Se ha dado cuenta lo que está sucediendo? Es que la iglesia en Corinto, la iglesia que él había fundado, comienza a mencionar diciendo, tú no necesitas estas cosas. Y él dice, ya va un momentico, ¿cómo que no necesito estas cosas? Solamente Cefas puede tener derecho de casarse y yo no. Solamente a Cefas y a los apóstoles pueden soportarlos y a mí no. Aunque yo no he utilizado este derecho, de igual manera se debería de hacerlo. Anota por favor 1 Timoteo capítulo 5, verso 18. 1 Timoteo 5, 18. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. En otras palabras, como iglesia, la iglesia debería de retribuir el trabajo de los que son llamados al ministerio. Sí, reconocer su trabajo. ¿Están conmigo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 8 y verso 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 8 y verso 9. ¿Están conmigo? Sí están conmigo, ¿verdad? Mira lo que responde el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. He despojado a otras. Esta palabra en el griego de despojar básicamente viene a ser como robar. Y no lo hace con eso, en el sentido de robar. Simplemente he tomado de otras iglesias, recibiendo salario para serviros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de qué? Macedonia. Y en todo me guardaré y me guardaré de no seros gravosos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hermano, ¿cómo me tratan así? La carta a los Corintios. Su fundador, ahora no lo quieren tomar como fundador o como apóstol. Están creyendo las otras personas de lo que están diciendo el apóstol Pablo. He tenido un derecho, dice el apóstol Pablo, pero no le he utilizado el derecho. Y comienza a decir ahora, ¿saben qué, hermanos? Para yo poder serviros a vosotros, he tomado de otras iglesias. ¿Tuve necesidades? Sí, tuve necesidades, pero a ninguno le pedí, para no ser gravosos. Y tampoco no seré gravosos. En otras palabras, el apóstol Pablo decía, no voy a utilizar mi derecho. La pregunta que yo me hago es, ¿y por qué el apóstol Pablo no tomó ese derecho y no quería pedir ese derecho? No sé cuáles son las razones, pero en mi humanidad, en mi entendimiento, sabían que tarde o temprano estos corintios le iban a sacar en cara al apóstol Pablo lo que él podía hacer. Es muy parecido a lo que sucede aquí.
con este servidor y suyo. Algunas iglesias me están apoyando a mí. Y por este apoyo estoy sirviéndolos a vosotros. Tengo el derecho, pero nunca he sido gravoso para vosotros. Y no voy a utilizar ese derecho. No sé si me entienden la indirecta bien directa. Segunda de la carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Capítulo 12, verso 13. Segunda carta a los Corintios 12:13. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Y el apóstol Pablo dice, perdonadme este agravio. El apóstol Pablo había reconocido que debería de tomar este derecho, pero no tomó este derecho. Y ahora dice, perdónenme. Porque cuando deberían de hacerlo, no dejé que lo hagan. Qué interesante. Hay gente que no reconoce el trabajo ministerial en nuestra iglesia. Hay gente que no reconoce el servicio que hace este servidor y otros servidores que están en la enseñanza de la palabra de Dios. Que teniendo el derecho no lo utilizan. Y la iglesia a veces no ha podido hacerlo. Pero qué sinvergüenzas aquellos que saben estas cosas y todavía reclaman. Pastor, ¿por qué se trata así? Porque si no me equivoco, la palabra sinvergüenza no es una palabra ofensiva. Es decir, no tienen vergüenza. Si alguien me regala medio cartón de huevos, ¿cuál debería ser mi actitud? Y si yo le digo, ya un momentico, gracias, pero ¿y por qué no me regalas el cartón completo? ¿Tú qué pensarías de él? Este no tiene vergüenza. Qué interesante, ¿verdad? Hablan y dicen cosas que no deberían de decirles, que no les compete. Tengo un derecho. Lo puedo reclamar. Pero si no lo he hecho es para no ser gravosos, porque sé las necesidades de la iglesia. Y he querido que este dinero se pueda invertir en otras cosas. Pero perdónenme la franqueza, pero de ahora en adelante lo tienen que hacer. Porque haciendo estas cosas estoy mal acostumbrando a la iglesia. Y el día en el cual donde tengan su propio pastor no lo van a poder hacer. La palabra de Dios menciona estas cosas, yo no. ¿Deberían de hacerlo? Claro, deberían de hacerlo. ¿Quieren reuniones? ¿Quieren que estén pendientes de ellos? ¿Quieren que hagan las cosas que tengan que hacer? Y la pregunta es, ¿alguna vez te preguntaste si el pastor es digno de su salario? No lo digo yo. Pastor, esto no debería ser en una iglesia, estoy enseñando en la iglesia. Y créanme que en mi corazón Dios solamente es testigo que lo estoy haciendo para nuestro bien como iglesia. Nunca he pedido y nunca lo voy a pedir. Créanmelo. Dios es testigo de esto y he dado testimonio en mi vida en medio de ustedes cómo funcionan estas cosas. No soy un nuevo dentro de vosotros. He tenido 17 años con vosotros y aquellas personas que me conocen saben exactamente lo que he hecho, lo que sigo haciendo y lo que voy a seguir haciendo. Pero quiero estar claro con ustedes. ¿La iglesia debería de aprender estas cosas? Sí, la iglesia debería de aprender estas cosas. Se están perdiendo una gran bendición. Veamos por favor nuevamente a Tesalonicenses capítulo 5, verso 12.
Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Qué interesante esta palabra, presidir, significa estar delante. Gobernar significa mantenerse allí. Esto es lo que hacen los pastores. Lo que hacen los pastores es estar delante. ¿Por qué estar delante? Porque tienen que dejar un buen ejemplo. Hermano, no soy un pastor perfecto, créanmelo. No existe un pastor perfecto. Solamente hay un pastor perfecto y su título es el príncipe de los pastores. Y es el Señor Jesucristo. Yo sé que tú vas a tener muchas necesidades de las cuales ni siquiera me he enterado y ni me voy a enterar. Y la razón es que no tengo la oportunidad, no tengo el tiempo, hermanos, no tengo muchas cosas que suceden para yo poder ver sus necesidades. Pero escúchame bien, yo simplemente soy un subalterno del príncipe de los pastores. La iglesia no me pertenece. Yo simplemente hago lo que el Señor me ha pedido hacer en esta iglesia. Y yo sé que hay cosas que todavía tú tienes. Hay necesidades que de repente no puedo llegar a cubrir tus necesidades. Pero escúchame bien. Esta congregación no le pertenece a este pastor subalterno. Esta congregación le pertenece al príncipe de los pastores. Y estoy completamente seguro que Dios, el Señor Jesucristo, nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar en nuestras necesidades. Y gloria al Señor, cuando nosotros de repente como humanos o creyentes de la iglesia, el pastor de repente no entendió o no supo nuestras necesidades, pero de una manera milagrosa, extraordinaria, Dios siempre proveyó nuestras necesidades. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque lo ha hecho conmigo. A nadie he dicho mis necesidades. Y no lo digo por jactancia o por orgullo. Pastor, es que usted no dice. Es que no sé, ya aprendí. Hace mucho tiempo atrás. Le pertenezco a Dios. Y si estoy acá en este lugar es porque sirvo a mi Señor. Y si mi Señor no provee mis necesidades, la pregunta es, ¿a quién estoy sirviendo entonces? Tuve que aprender a poder estar adelante. Y la palabra de Dios dice, reconozca su trabajo, reconoce su llamamiento a los que trabajan entre vosotros y os presiden, os gobiernan, os están delante de vosotros. Hermanos, ¿puedes imaginarte cuán difícil es estar delante de esta congregación? Y no lo digo difícil por ustedes. Es que es muy complicado poder ser una monedita de oro para cada uno de vosotros. Sé que mi temperamento a muchos de ustedes se chocan. Digo las palabras muy fuertemente quizás. Digo directamente las palabras. Y quizás algunos dicen, pero no podría ser. Escúcheme bien, es mi temperamento, es mi personalidad. Pero siempre lo quiero hacer con amor. Es básicamente el trabajo que hace un pastor. Estar delante. Ahora puedo ver la importancia, hermanos, de que una iglesia no tenga un pastor. ¡Wow! Sería como el tiempo de los jueces. Todo el mundo haría lo que bien le parecía. Cuán importante es tener un pastor en la iglesia. Por eso que Hebreos capítulo 13, verso 17, por favor. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, obedeceos a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¡Wow! Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos. Pastor, ¿tenemos que obedecer a nuestros pastores en todo? No. No es en todo. La palabra de Dios menciona también en el libro de Hebreos que debemos de ver cuál es su fe, cuál es su vida. Y según esto podemos sujetarnos, hermanos, y poder estar obedeciéndoles. 1 de Pedro capítulo 5, versos 2 al 3 dice, apacentad la grey de Dios. Y esta apacentar significa dar alimento, dirigir la iglesia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que dice voluntariamente. Préstame atención, por favor, acá. Anótalo nomás porque no tengo el tiempo para ir a buscarlos. Pero anótalo para que sepas que estoy leyendo ese versículo. Sino voluntariamente. Voluntariamente cuidar de ellas. 1, el servidor. Y número 2, la congregación. Hay un principio fundamental que tiene nuestra iglesia bautista. Y es libertad del alma y la conciencia. ¿Eso qué significa? Que usted tiene libertad, tiene la decisión de poder seguir adelante o no seguir adelante.
Yo no le puedo forzar a hacer las cosas que a Dios le agradan o que no le agradan. Usted va a tomar sus propias decisiones. La ley de Dios es voluntaria. No les puedo forzar a hacer cosas, sean buenas o sean malas. Enseño, oro por ustedes, le aconsejo para que puedan hacer la mejor decisión. Pero al final, quien toma las decisiones son ustedes. Y dentro de nuestra congregación hay personas que dirán, el pastor es mi pastor, o solamente dirán, el pastor es el pastor, y algunos dirán, es mi hermano en Cristo. No puedo hacer nada en esto. Y tampoco te voy a chantajear para decir que yo soy tu pastor, que toca el otro. Aunque a veces lo he hecho para que se sujeten. Y no van a hacer cosas acá en la iglesia que no tienen que hacer. Si a veces tengo que sacar la credencial, decir, yo soy el pastor de la iglesia, y saco la credencial, no lo hago muchas veces. Son pocas las veces, pero cuando hago es cuando ya son los extremos. Porque hay una autoridad. Para tener armonía y paz en medio de nosotros, hagamos esto con los pastores y los líderes espirituales. Obedezcan, sujétense, con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso, ni los pastores, ni los miembros de la iglesia. Pues imagínate yo quejándome todo el tiempo, ¡ay, esta iglesia! ¡Ay, esto es lo otro! ¡Y esto es lo otro! Y la pregunta es, ¿y por qué no se va, pues? Amén. Claro, si es tan complicado, y la iglesia y esto, y que esto y el otro, y esto y el otro, tanta queja que hace, váyase pues. Escúcheme bien, no lo malinterpreta, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Aunque se agarró en directa, qué bueno. Es lo que enseña la palabra de Dios. Dice que son los que nos amonestan, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hemos reconocido su trabajo, hemos reconocido su llamado, hemos reconocido su trabajo entre vosotros, que os presiden, que nos dirigen, nos gobiernan y que os amonestan. Y esta palabra de amonestar, significa ponerles en la mente un entendimiento. Es lo que hago todo domingo, en la mañana y en la tarde. Es lo que trato de hacer todo el tiempo que estoy enseñando, predicando, amonestando, colocar en su mente la palabra de Dios. Versículo 13, por favor. Y que los tengáis, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 13, y que los tengáis, ¿qué dice? ¿Cómo? No escucho, ¿cómo? ¿Qué significa esto? En mucha estima. ¿De qué habla de mucha estima? En primer lugar, denota una posición. Y la palabra estima significa abundantemente. Es decir, colócalo en una posición muy abundante de reconocimiento. Qué triste. Es que en el medio de hoy en día, gente utiliza el Antiguo Testamento para decir que son varones de Dios y que no se pueden meter contra ellos, y que son los ungidos de Jehová, y que son los varones de Dios. Ese es el Antiguo Testamento, y se utilizó para los reyes y para los profetas. Y hoy en día no existen ni reyes ni profetas. Y no se puede utilizar estas expresiones a un pastor. Pero, escúcheme bien, encontramos el principio de reconocimiento y estima. Y qué triste que hoy en día se utilizan a los pastores para hablar como si fueran personas comunes y corrientes. Chismosean, murmuran, hablan mentiras, difamaciones. Y la razón es que no estiman, por lo menos, el oficio. Si no estiman a la persona, está bien, pero por lo menos respeten el oficio. Y lo que está diciendo, tenerlos en mucha estima. Es interesante lo que dice el versículo 14. Veamos por favor el versículo 14. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? ¿Recuerdas esta lección, esta predicación, verdad? ¿Quiénes eran los ociosos? Los desalineados, que no querían trabajar, que no querían recibir órdenes. Estos ociosos parecen que eran los que estaban en contra de sus líderes espirituales.
Era evidente que estos rehusaban a aquellos que estaban dirigiendo la iglesia. Será inútil si los santos, los creyentes, los miembros no se convencen que deberían de reconocer y seguirles a los líderes espirituales, y si no lo hacen, tendríamos una iglesia no en armonía y no en paz. Qué importante saber quiénes son los pastores, cómo reconocerlos en su llamado y en su trabajo, qué es lo que hacen por nosotros. Nadie es indispensable en la obra de Dios, entiéndame. Nadie es indispensable en la obra de Dios. El día que usted se vaya, el Señor no lo permite, pero el día que usted se vaya, Dios enviará a otra persona. ¿Y sabe una cosa? He visto por 17 años que ha sucedido esto. Algunos se han ido malhumorados, otros se han ido con un buen corazón, pero no importa cómo se fueron. Bueno, sí importa cómo se fueron. Pero hemos visto salir personas, pero gracias al Señor siempre Dios ha enviado a otras personas. ¿Sabes por qué? Porque es su iglesia. Él la edifica, Él la fortalece y Él la va a permanecer. Este servidor algún día se irá. No es indispensable. Vendrá otra persona. Todos somos necesarios, pero no indispensables. Versículo 13 para terminar. Versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de ¿qué? No es porque me quieren. Y espero en el Señor que sí me quieran. Amén o no amén. Yo sé que hay muchas personas que me quieren y yo también los quiero. Pero básicamente dice, este reconocimiento, esta gran estima, no es por la persona, no es por Julio Martina. Es por lo que se está encargando esta persona. Es decir, la obra de Dios. Porque cuando usted ve a la persona y no le cae bien la persona, usted dice, ¡ah! Porque todas las personas son diferentes. Pero acá está enseñando, dice, reconócelos, tenlos en gran estima, ámalos por la obra que están haciendo. Un día conocerás a tu verdadero pastor. ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? ¿Cuál es tu verdadero pastor? El príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Pero por ahora no está el verdadero pastor. Y Dios ha mandado un subalterno que está haciendo el trabajo del príncipe de los pastores. Perdonadme si no he llegado a lo que debería de hacer. Estoy en el proceso. Pero a su misma vez, créame, hermano, que no soy un novato. Y no lo digo por jactancia, lo digo humildemente. Y sigo aprendiendo. Y quiero seguir perfeccionando. Ayúdame en tus oraciones. Ayúdame a poder seguir adelante, aprendiendo más de este trabajo tan complicado que Dios nos ha mandado. Cuando comencé el ministerio, era un muchacho. A los 17 años, casi cumpliendo 18 años, entré en el seminario, estudié 4 años en el seminario. Terminando el seminario ya estaba casado con mi esposa, Paola, ustedes la conocen, es la única que he tenido y la única que tendré. Nació mi hija Nicole, era complicado la situación, habíamos aprendido muchas cosas en el seminario, pero nada de las cosas que había aprendido en el seminario las estoy viendo hoy en día, son cosas muy nuevas. Pero llegó un punto en el cual donde decía, Señor, hay cosas que quiero tratar de aprender, pero no las puedo. Y comencé a experimentar. He aprendido una cosa, que la gente es gente. ¿Cómo es eso, pastor, que la gente es gente? Un día te amarán y el otro día te odiarán.
Un día las dejarás en un buen camino del Señor y en otra oportunidad estarán lejos del camino del Señor. El Señor no se equivocó al llamar ovejas a su congregación. ¿Qué es lo único que puede permanecer, ayudarnos a seguir adelante? Nunca te despegues del Señor. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El trabajo que están haciendo estos servidores, que usted lo ve acá adelante, y hay muchos servidores en todo el mundo, es a causa de la obra de Dios. Los amo en el Señor, pero realmente las cosas las hago por el Señor. Por eso que puede ser muy difícil los momentos, pueden ser muy críticos, puede haber quizás muchas necesidades, y usted se preguntará, ¿por qué ellos siguen adelante? Por causa del Señor Jesucristo. Al final, versículo 13 dice, tened paz entre vosotros. No habrá paz en medio de nosotros si no reconocemos y estimamos a los ancianos en nuestra iglesia. Tener cuidado de elementos que puedan dañar este reconocimiento o el trabajo que tenemos en medio de nosotros. El apóstol Pablo, cuando estableció los ancianos, dijo lo siguiente, Hechos capítulo 20, verso 29 al 31, anótalo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo sabía la importancia de los líderes y los siervos en medio de nosotros. Tercer libro de Juan, capítulo 1, verso 9 y verso 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas entre nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué interesante. Personas que quieren destruir la iglesia del Señor. Personas que quieren interponerse en el liderazgo de la iglesia. La iglesia necesita aprender de reconocer a los que predicen entre vosotros. No vamos a tener la misma manera de pensar. Escúcheme bien. Quizás no vamos a tener las mismas, ni siquiera prácticas. Pero esto no significa que podemos vivir en paz y en armonía. Si cada uno de nosotros reconoce las cosas que tenemos que reconocer, el pastor con la congregación con el pastor, podremos tener paz y armonía en medio de nosotros. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Me gustaría que tomemos como iglesia este tiempo para arreglar cosas personales. Amado hermano y hermana, si en algo he sido una piedra de tropiezo a usted, perdóneme. Si mi personalidad ha sido algo que ha tocado su corazón, perdóneme con todo mi corazón. No he venido a detener la obra de Dios. Y Dios me salve de eso.
El día que yo vea que soy un obstáculo para la obra de Dios, usted no me tiene que retirar. Yo saldré. Si usted tiene algo en su corazón, con este servidor suyo o con alguien, arregle cosas con Dios. Puedo tener una conciencia limpia de que no tengo nada con nadie aquí en esta congregación, ni fuera de ella. Esto no significa que puedo ser muy duro. Esto no significa de que puedo hablar y reprender y exhortar y no estoy de acuerdo con algunas personas. Pero mi conciencia está tranquila. No deje que estos sentimientos puedan malograr su comunión con el Señor. Juntos, como iglesia, podamos hacer toda de nuestra parte a que esta iglesia esté en paz y en armonía, para que Dios pueda seguir enseñándonos, madurándonos y nos pueda utilizar como deberíamos de ser utilizados por el Señor. Querido amigo o amiga que está con nosotros, no salga de este lugar sin tener a Cristo como Señor y Salvador personal. Si se ha dado cuenta, Él pone orden en nuestras vidas. Él pone orden en nuestra iglesia. Coloca principios de cómo debemos de dirigirnos. Es lo que Dios quiere hacer en su vida. Es lo que Dios quiere hacer en su familia. Pero lo primero que tiene que hacer es pedirle a Cristo que sea su Señor y su Salvador. Si necesita ser una persona nueva, quiere que su familia sea una familia transformada, coloque los principios de Dios. Pero antes de ello, crea en el Señor Jesucristo, que puede perdonar sus pecados y salvarlo. Pastor, ¿cómo lo hago? Ahora mismo diga una oración. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero que tú seas mi Señor. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Iglesia, vivamos en paz. Vivamos en armonía, reconociéndonos los unos a los otros. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Señor, quiero agradecerte por tu palabra. Quiero agradecerte por tu Santo Espíritu. Podríamos recibir este conocimiento bíblico, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, simplemente será conocimiento vago. Un conocimiento sin fruto. Toca nuestros corazones, oh Dios. Te pido por nuestra iglesia, Filadelfia. Señor, tú eres el único que puede traer tranquilidad, armonía y paz en medio de nosotros. Y la mejor manera, Señor, es estableciendo los principios fundamentales de respeto y estima en medio de nosotros. Cuando se rompen estos principios, oh Dios, las relaciones son afectadas. Y al ser afectadas las relaciones, comienza la discordia, los celos, las divisiones. Ayúdanos, Señor, que juntos podamos tener un gran amor hacia ti, como dice el libro de Santiago, que en momentos difíciles podamos ser prontos para oír tu palabra, recibirla con mansedumbre, recibirla con oídos atentos, para que esta palabra haga en nosotros un trabajo especial. Señor, es momento de ver afuera. Es momento de ver que hay gente que necesita del Evangelio de Cristo Jesús. Es momento que esta iglesia despierte a hacer lo que deberíamos de hacer. No preocuparnos en nosotros mismos, sino en preocuparnos en un mundo caído y perdido. Pero hacerlo de una manera correcta y bíblica. Gracias por tu mensaje, gracias por tu iglesia aquí reunida y que al salir de este lugar
podamos salir edificados y que el Espíritu Santo haya tocado las membranas de nuestro ser, de nuestro corazón, para vivir vidas tranquilas, en armonía y en paz. La gloria y la honra siempre será para ti por los siglos de los siglos. Amén. Hermano,